Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a estar revisando que no solamente importa la cantidad, sino también la calidad de la proteína. Y para eso vamos a estar revisando un nuevo estudio que salió en donde se pusieron a comparar tres tipos de proteínas: la proteína de origen animal, la proteína de origen lácteo y la proteína de origen vegetal. Y se pusieron a ver cuál era el chance, cuál de estas era mejor para tener un envejecimiento saludable. Entonces, específicamente vamos a estar revisando este paper que te voy a mostrar a continuación, en donde básicamente lo que hicieron los autores fue lo siguiente. Este es un estudio en el que se analizaron casi 50.000 mujeres menores de 60 años en 1984. Y como bien te mencioné, se pusieron a comparar tres tipos de proteínas. Pues la proteína total, la proteína de origen animal, la proteína de origen lácteo y la proteína de origen de plantas. Esto lo evaluaron usando lo que usualmente se usa en este tipo de estudios, que es un cuestionario de frecuencia alimentaria. Te preguntan cuántas veces en la semana comes esto, cuántas veces en el día comes esto, bla, bla, bla. Y es una lista larguísima de alimentos, y uno tiene que poner más o menos cuántas veces a la semana come, y así más o menos se estima. Y lo que querían hacer era comprobar cuál era mejor, o cuál se asociaba a tener mejores chances de tener un envejecimiento saludable. ¿Cómo definieron envejecimiento saludable? Envejecimiento saludable ellos lo definieron como estar libre de no tener 11 enfermedades crónicas, tener buena salud mental y no tener ningún problema cognitivo o físico. Ahora bien, entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Pero antes de iniciar a ver esas tablados, quiero hacer un paréntesis grande porque es importante y es necesario hacerlo. Lo que vamos a ver acá, estos numeritos que vamos a ver acá, son los odds, son las chances, son la probabilidad de. Es decir, cuando estamos haciendo un estudio de este tipo, que es un estudio tipo observacional, en donde pues observamos gente, básicamente observamos, y basado en lo que observamos analizamos cosas. Y usualmente en la literatura lo reportamos con un OR. Es decir, si tenemos un OR mayor de 1, quiere decir que la exposición está asociada al desenlace. Es decir, por ejemplo, fumar cigarrillo y tener cáncer de pulmón. Las personas que fuman más cigarrillos tienen más odds, tienen un OR mayor de 1 de tener cáncer de pulmón. Eso quiere decir que fumar está asociada positivamente a tener cáncer de pulmón. Ahora bien, si tenemos un OR menor de 1, quiere decir que la exposición protege contra el desenlace. Por ejemplo, es muy común tener un OR menor de 1 en personas que hacen mucho ejercicio para el desenlace de obesidad. Eso quiere decir que las personas que hacen más ejercicio tienen menos menos chance de tener obesidad. El ejercicio protege contra la obesidad. Y también es importante tener en cuenta que el OR igual a 1 es no tener asociación, es decir, que la exposición no se asocia al desenlace. Por ejemplo, tenemos un OR de 1, es probable que tengamos un OR de 1 entre consumir café y que me coma un tiburón. No hay asociación, no hay relación entre tomar café y que me coma un tiburón. Ya teniendo eso en cuenta, entonces vamos a analizar exactamente qué hicieron los autores y qué fue lo que encontraron. Aquí arriba tenemos quintiles de toma de proteína. Esto quiere decir que si nosotros tomamos toda la muestra y lo separamos en 5 grupos, podemos tener 5 quintiles, en donde el 1 es las personas que menos comen proteína y el 5 las personas que más comen proteína, o por lo menos más cantidad de proteína. Aquí al lado izquierdo tenemos pues los diferentes tipos de proteínas que tenemos. Tenemos la proteína de origen total, la proteína de origen animal, la proteína de origen lácteo y la proteína de origen de plantas. Ahora bien, ¿qué más vemos acá? Vemos que acá hay diferentes como ítems, por decirlo así. Entonces tenemos la edad de los participantes, tenemos la media en porcentaje de cuánta porcentaje de energía de proteínas consumieron, y tenemos diferentes modelos. Cuando hablamos de modelos, nos referimos a obviamente una persona, por ejemplo, el primer modelo es un modelo ajustado por edad. Eso quiere decir que yo estoy teniendo en cuenta que una persona de 60 no es igual a una persona de 80, o que una persona de 70 no es igual a una persona de 100. Entonces, cuando yo digo ajusto por la edad, es básicamente estoy diciendo, lo estoy teniendo en cuenta. Estoy teniendo en cuenta que la edad puede afectar mi relación, y por eso necesito ajustarla, necesito tenerla en cuenta para sacar mis conclusiones más acertadamente. Y además de eso, tenemos dos modelos: el modelo multivariado 1 y el modelo multivariado 2. El modelo multivariado 1 es aquel que tiene en cuenta las siguientes cosas. Ya tenemos acá que el modelo multivariado 1, que aparece aquí abajito, es el que tiene en cuenta además la edad, la raza, si
si estaba casado o no, si tenía uso de hormonas para la menopausia, si fumaba o no, si tomaba o no, si hacía actividad física o no, y bueno, y básicamente otras cosas que tener en cuenta que seguramente afectan la relación entre comer proteína y tener un envejecimiento saludable. Y también tenemos el modelo 2. El modelo 2 es el que incluye todas las cosas del modelo 1, pero además luego tienen en cuenta el IMC, esa relación entre tu peso y tu talla. Y ya teniendo eso en cuenta, entonces vamos a ver de lleno la tabla. Uno quisiera ver el modelo que tiene muchas cosas en cuenta, es decir, uno quisiera ver aquel modelo que tiene en cuenta muchas cosas. Es decir, nosotros idealmente deberíamos fijarnos en el modelo multivariado 2, que tiene en cuenta muchísimas cosas, todo lo que te mencioné ahorita, todo lo que te mencioné previamente. Y entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, bueno, es importante tener en cuenta que aquí el OR mayor de 1, aquí arriba lo dice, se asocia a tener mejores chances de tener un envejecimiento saludable. Es decir, lo que estamos buscando es que el numerito esté por arriba de 1. Todo lo que esté por arriba de 1 es lo que estamos buscando. Todo lo que esté por debajo de 1 es lo que no estamos buscando. Es decir, aquellas personas que tienen un numerito menor de 1, quiere decir que tienen menos chance de tener un envejecimiento saludable, que es lo que no estamos buscando. Entonces, ahora sí, teniendo eso en cuenta, que fue lo que vieron. Entonces, observa lo primero. En comparación con las personas que están en el quintinuro, es decir, con los que menos consumen proteína, podemos ver en el modelo multivariado 2, los que tienen muchas cosas en cuenta, que conforme yo voy subiendo de quintil, el OR tiende a ser mayor. Es decir, que entre más consumo proteína, mis chances de tener un envejecimiento saludable son mayores. Ahora bien, hay un detalle muy importante acá, y es que este paréntesis que ves acá es el intervalo de confianza. Y no te voy a explicar exactamente qué significa, o no tienes que entenderlo, solo tienes que tener en cuenta algo muy importante. En estadística, cuando el valor nulo de lo que estamos evaluando, en este caso cuando el OR, que el valor nulo es 1, pasa por ese intervalo de confianza, es decir, el intervalo de confianza, el numerito de antes y el numerito después, incluye el 1 en este caso, quiere decir que no hay estadística significativa, que no hay significancia estadística. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si bien pueden haber diferencias, la significancia estadística nos dice que esto es realmente diferente a esto. Así en grandes términos, tiene sus detalles, no lo estoy diciendo del todo correctamente y seguramente mi profesor de estadística me mataría, pero básicamente es eso. Si pasa por el 1, no es estadísticamente significativo. Y eso es lo que ocurre acá. Mira que va pasando de 0.99 en el cuartil 2 a 1.08 en el cuartil 5, pero cada uno de los intervalos de confianza, acá, pasa por el 1. Es decir, que la tendencia es a que entre más proteína tengo más chance de tener envejecimiento saludable, pero esto no es estadísticamente significativo. Ahora bien, si nos vamos a ver en la proteína animal, pasa algo muy similar. Entonces empezamos con un 0.98 en el cuartil 2 y mira cómo vamos aumentando poco a poco. Lo mismo pasa con la proteína de origen lácteo, en menor medida, pero aún así pasa. Y lo mismo pasa con la proteína de origen de plantas. Ahora bien, vamos a ver algo más interesante más adelante. Fíjate que aquí en la última columna, aquí lo voy a acercar un poquito, nos dicen el OR, las chances de el odds de tener un envejecimiento saludable por cada 3% incremento en energía. Básicamente, si consumo más de esta proteína, ¿cuáles son mis chances de tener un envejecimiento saludable? Y nos damos cuenta de lo siguiente. En el modelo multivariado 2, que es el que nos estamos fijando, nos damos cuenta que el total de proteínas es 1.05. Es decir, tengo 5% más probabilidad de tener un envejecimiento saludable si consumo 3% más de proteína en general. Esa relación sí es significativa. ¿Por qué? Porque mira que el 1 quedó atrás. Ahora bien, lo mismo pasa con las proteínas de origen de animal. Tengo un 7% más chance de tener un envejecimiento saludable si consumo proteína de origen animal. Y esa relación también es significativa. Lo mismo pasa con la proteína de origen lácteo. Tengo 14% más probabilidad de tener un envejecimiento saludable si consumo más proteína, 3% más de origen lácteo. Y esta relación también es estadísticamente significativa.
Y finalmente en las plantas también es significativa. Pero fíjate en algo. Mira que el impacto de cada uno no es lo mismo. Tengo un 5% más probabilidad si consumo proteína como en general. Tengo un 7% más probabilidad si consumo proteínas de origen animal. Tengo un 14% más probabilidad si consumo proteínas de origen lácteo. Y tengo un 38% más de probabilidad si consumo proteínas de origen vegetal. Eso es muy importante y ahorita vamos a ver, eso es digamos que el modelo en general, chances de tener más envejecimiento saludable, pero recuerda que los autores definieron envejecimiento saludable basado en 4 parámetros y ahorita es precisamente lo que te voy a mostrar. Esta es la tabla 3, en donde hacen los autores es básicamente separar esos 4 ítems, estos 4 componentes del envejecimiento saludable para ver qué sucedía. De nuevo aquí el OR mayor de 1 es mayores chances de tener un envejecimiento saludable, es decir, nosotros estamos buscando tener OR mayor de 1 y lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Entonces de nuevo tenemos proteína total, proteína animal, proteína de origen lácteo y proteína de origen de plantas y tenemos los diferentes modelos que ya habíamos hablado. Ahora bien, vamos a fijarnos en el modelo 2 de cada uno de ellos y vamos a fijarnos también en las diferentes ítems que tenía el envejecimiento saludable, que serían ausencia de enfermedades crónicas, no tener enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, EPOC, etc. No tener alteraciones de la memoria, no tener limitaciones funcionales y tener buena salud mental. Entonces lo que nosotros estamos buscando es tener un OR mayor de 1. Entonces fíjate lo siguiente. Para la proteína total, vamos a empezar con la ausencia de enfermedades crónicas. En el modelo multivariado 2, el OR para tener ausencia de enfermedades crónicas es de 0.95. Es decir, según este modelo, consumir la proteína está asociada a tener enfermedades crónicas. Sin embargo, y esta relación es significativa, sin embargo, yo aquí tengo la proteína total y dentro de la proteína total me meto la proteína animal, la proteína de plantas y la proteína láctea. ¿Cuál de estas tres? O sea, tengo el total, pero ¿cuál de estas tres me puede explicar esta relación que estamos viendo? Y aquí nos damos cuenta. Entonces digamos que para el modelo de origen de animal, vemos que el patrón se sigue. Tenemos un OR menor de 1, es decir, tenemos menos chance de un envejecimiento saludable. Aquí en el modelo basado en lácteos tenemos un 1.02, es decir, bien. Es decir, si yo consumo proteínas de origen de lácteo, tengo más chance de tener envejecimiento saludable por tener ausencia de enfermedades crónicas. Sin embargo, vemos que el OR, vemos que en paréntesis, involucra el 1. Entonces, esta relación no es significativa. E igualmente, si yo consumo más proteína de origen de plantas, también tengo menos chance de tener mal envejecimiento saludable, es decir, mayor de 1, bien, pero esta relación tampoco es significativa. Ahora veamos la alteración de la memoria. Vemos que el patrón se repite, 0.99 para proteínas total, 0.99 para la proteína de origen de animal, 0.97 para proteínas de origen lácteos y 1.08 para proteínas de origen de plantas. Esta relación no es significativa, esta relación no es significativa y esta relación no es significativa. Ahí le pegó al palo porque es 0.998, ahí le pegó al palo. De nuevo, para no tener limitaciones funcionales, entonces bueno, aquí sí es diferente. Por ejemplo, vean acá que para no tener chances de no tener limitaciones funcionales, nosotros estamos buscando un OR mayor de 1. Es el OR aquí es mayor de 1. Esta relación no es significativa. Aquí es el OR es 1.05. Esta sí es significativa. Aquí tenemos 1.08 también es significativa. Y aquí tenemos 1.41 también es significativa. Y para tener buena salud mental, entonces tenemos de nuevo el OR es mayor de 1, no significativo porque pasa por el 1, el OR es 1.01 no significativo, el OR es 1.01 no significativo y el OR es 1.16, eso sí es significativo. Por último, lo que ellos quisieron hacer es, ¿qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, un carbohidrato por una proteína de plantas? ¿O qué pasa si yo sustituyo una grasa por proteína? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, básicamente, esa es la tablita que muestran ellos. Y de nuevo, todo lo que queremos buscar es que el OR sea mayor de 1. Y si te pones a mirar, el OR de 1, es decir, valor nulo, es esta línea punteadita acá. Es decir, todo lo que está a la derecha, todo lo que está hacia allá, es a favor de la proteína.
Todo eso que es allá es a favor de la proteína. Y lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Si yo sustituyo, por ejemplo, todos los carbohidratos por la proteína, vemos que esto está por arriba de 1. Es decir, tengo más chance de tener un envejecimiento saludable. Lo mismo, digamos que si toca esta línea, podemos decir que no es significativo. Es como si el OR pasara por el 1, por lo tanto no es significativo. Entonces digamos que si yo sustituyo carbohidratos refinados por proteína, también es bueno. Y mira que no la toca. Si yo sustituyo carbohidratos de tipo complejos que le dicen por proteína, pues realmente el efecto pues no es significativo. Si yo sustituyo total de grasas por proteína, también es significativo. Si yo sustituyo grasas saturadas por proteína, digamos que aquí el efecto no es significativo. Si yo sustituyo grasas poliinsaturadas por proteína, el efecto no es significativo. Si yo sustituyo grasas monoinsaturadas, el efecto también es significativo. Y aquí podemos ver el patrón para cada uno. Pero lo que quiero que te fijes es que el tipo de proteína, por ejemplo, mira, aquí es proteína total, aquí es proteína de origen animal, aquí es proteína de origen lácteo. Y mira que el efecto en algunos es muy mínimo y en algunos es nulo. Por ejemplo, en proteína de origen animal, si yo sustituyo carbohidratos por proteína, pues el efecto es, ahí pegan el palo. Digamos que es significativo, pero el efecto es pequeño. Mira que todos se acercan a ese valor nulo de 1. Pero cuando yo sustituyo todo lo que está acá por proteínas de origen de plantas, mira el efecto tan grande. O sea, mira qué tan alejados está del valor nulo. Obviamente unos más que otros. Entonces, ¿qué concluye ese estudio? Ese estudio concluye básicamente lo siguiente, que fue lo que vimos. El consumo de proteínas está asociada, específicamente el consumo de proteínas de origen de plantas está asociada con tener más chances de tener envejecimiento saludable. El consumo de proteínas basadas en plantas se asoció positivamente a tener mejores estados de salud en diferentes dominios. Y es básicamente lo que vimos acá, en la tabla 3. Que básicamente, si te das cuenta, cuando uno miraba la proteína de origen animal, cuando uno miraba la proteína de origen lácteo, veíamos que el OR, sobre todo para la proteína de origen animal, era o no significativo o era menor de 1. Sin embargo, cuando vemos la proteína de plantas, vemos que a pesar de que algunos no son significativos, todos los ORs eran mayor de 1. Es decir, teníamos más chance de tener envejecimiento saludable. ¿Eso qué quiere decir? Que basado en mucha literatura, por lo menos este estudio lo prueba, y hay otros también que lo apoyan, el consumo de proteínas de origen de planta pareciera ser beneficioso para la salud y uno debería incluirlas en el día a día. Es decir, uno debería incluir cosas como el tofu, el tempeh, las lentejas, el garbanzo, el frijol, la quinoa. Me escapan ahorita más. Esos son un tipo de alimentos que al parecer se asocian a mejor estado de salud. Por lo que mi recomendación sería, primero, ten claro cuáles son tus requerimientos de proteína. La gente necesita aproximadamente entre 1.2, 1.6 y hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 70 kilos, puedo necesitar 140 gramos o menos, un poquito menos. Puedes necesitar entre 70 hasta 140 gramos, me muevo por ese rango. Y segundo, no solamente importa la cantidad, sino también la calidad de los alimentos. Ya sabemos que la proteína de origen de plantas es beneficiosa para la salud y una vez más este estudio nos da argumentos para apoyar esa hipótesis. Así que si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.